página y la saboteó, destruyó Ahí muchas está. cosas, muchos datos que teníamos y no pudo acceder. El mismo que Rubén Ricardo, el mismo que manipuló a Rubén Ricardo y creó una organización dentro del gobierno constitucional para investigar a todas las personas que estaban metidas en el gobierno, involucradas en el gobierno constitucional. ¿De verdad que están hablando de ese tipo? Sí. Bueno, bueno, aquí vemos gente que vamos atrás, que conocemos la historia bien. El problema es que hay que ponerse el contexto, porque cuando él me empieza a hablar, yo empiezo a tirar el casete para atrás. Y gobierno en el exilio, entonces ya me doy cuenta por dónde van los tiros. Mira, no me interesa, me puedes mandar el audio, no importa, no es un problema de coacción. El problema es que estaban revelando la verdad. A veces la verdad puede tener título de coacción, pero no es así. El actual presidente que tiene el gobierno constitucional en el exilio está puesto porque Eduardo Arias no permitió que se violara la Constitución de 1940. El orden jerárquico dentro de la Constitución, él no lo permitió. Eduardo no lo permitió. A ver, yo quería, bueno, ya que estamos acá mucho, quería dar una información que bueno, que la estamos divulgando. Nosotros estamos tratando, es decir, de divulgar un proyecto en el cual queremos involucrar a todo el mundo, porque nosotros no discriminamos a nadie, aquí cada cual sabe su posición. Y nosotros tenemos, como mismo tú dijiste, perfectamente identificado, nosotros tenemos un enemigo común. Y ese enemigo común hay que atacarlo de todas partes. Nosotros tenemos que, agruparnos alrededor de lo que nos une y no alrededor de lo que nos separa. Y ese ha sido el gran problema que ha tenido la comunidad cubana en el exilio. Nos pasamos la vida tirándonos tiros en las patas, unos a otros. Y eso hay que revertirlo de alguna manera. Y una de ellas, que es un proyecto que estamos, el partido que lo está tratando de ampliar a todas las organizaciones, independientemente de que sean enemigos políticos nuestros, que están convertidos en enemigos personales también, porque no saben la diferencia entre lo que es la pugna política y el tema de las relaciones interpersonales. Ellos no lo acaban de entender. Que el hecho que yo piense diferente de ti no quiere decir que tú seas una persona, tú seas para mí un enemigo. No, tú eres un ser humano. Tienes el derecho de expresarte y decir lo que sientas y lo que quieras. Y yo tengo el deber y tengo la obligación de respetarlo aunque no esté de acuerdo. Pero la oposición cubana y el exilio cubano no acaba de aprender eso. Tú tienes el derecho de decir lo que tú quieras y yo te lo voy a respetar, pero también tengo el derecho de que tú respetes lo que yo digo. Y tenemos que juntarnos alrededor de lo que nos convoca, que es la dictadura cubana, y no estar en la tontería de que si este dijo esto, que si aquel dijo aquello, que si esto, no. Por eso el gobierno de los Estados Unidos no ve con respeto ni con seriedad al exilio cubano. Y por otra parte, ve a Cuba como un problema y no como un peligro. Porque nosotros mismos hemos hecho ver a Cuba, al régimen en Cuba, como un problema y no un peligro, siendo todo lo contrario. Hemos sido nosotros mismos los culpables de que eso suceda, de que esa mentalidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos, de que los cubanos somos incapaces de luchar por la libertad de los cubanos, es lo que tienen a ellos, que dicen, bueno, esto le damos un poquito de dólar y que sigan hablando basura. De todas maneras, a nosotros no nos interesa, porque eso es así. Oye, es que inconscientemente la gran mayoría de los cubanos, nos gusta reconocerlo, no nos gusta, Juan Carlos, formamos parte de ese régimen. Exactamente. ¿Me permiten? Nada más voy a hablar 30 segundos. Sí, nomás, pero mira cuántas manos y levantar manos. No, pero si la mía está, a mí es que me toca. Espérate, yo levanté la mano bueno, primero que está bien, discúlpame. No va a Mandecio. Dale, no más adelante. Mira, yo nací en Cuba, pero quiero aclarar que mi certificado de nacimiento y mi pasaporte es de Marte, no es de Cuba.
Yo llevo escuchando el espacio hace mucho rato y no he podido hablar porque estaba con una cantidad de cubanos aquí, un grupo de cubanos que trabaja en plomería y todos estaban escuchando el space. Yo tenía el space en altavoz y fue un largo rato y ninguno de ellos, y habían cubanos de diferentes generaciones, quiero decirte, y ninguno de ellos habló de lo que se estaba hablando en el space, ni pregunta, ni le importó. Dile que digo yo que eso nos come mierda. Bueno, ok. Dale, seguimos el Bueno, espacio, no ok. caigas en eso, papi. Ok. Dile que digo yo, Javier, Ok, que eso nos come déjame mierda. seguir hablando. Ok. Javi, ellos también pueden decir que tú eres un come mierda por lo que estamos Bueno, que diciendo me lo aquí. digan, Bueno, que pero me lo entonces, digan, pero vamos, coño, pero acabamos ahora mismitico de escuchar al señor muy bueno, educadamente pero decir que coño, pero debemos vas a meter esa respetarlo. talla ahora, no Pero mami. está bien, pero Ravi, es que tú tienes que acabar de reconocer, mi hermano, que a la gran mayoría de los cubanos no les importa un carajo lo que está pasando. Coño, pero nomás viene, Pero es que nomás viene a con decir cada la número. verdad, bro. Es lo que nos joda a nosotros, que nos digan la verdad. Eso que acaba de decir nomás es una gran verdad. A la gran mayoría de los cubanos no les Y esa importa. verdad no la sé yo. Entonces, si tú no la sabes, esa verdad entonces no si la tú la sé yo. sabes, ¿por qué tienes que decirle que son come mierda, Javi? Coño, pero porque si lo están escuchando para que se lo diga. ¿Me entiendes? Eso No, no está ya bien. ellos se fueron y por eso es que yo pedí aquí micrófono. Entonces, Oye, no mato a hacer plomería, brother. no, yo hago Uber, entre otras cosas. Entre otras cosas, hago Uber. Y por eso es que monto una cantidad de cubanos aquí donde vivo y para aquí. Mañana voy a llevar uno de ellos a Miami a ver a un abogado. Y cuando pongo, nadie le interesa, a nadie le importa. Porque yo escucho aquí en el space que están hablando que guerras entre cubanos. No, es guerra entre un 0,001% de nosotros los cubanos. Yo entro a los espacios a aprender y porque me interesa lo que pasa con Cuba y me gustaría ver una Cuba libre. Pero cuando yo hablo con mis amistades, con los que estudiaron conmigo, con los que están aquí, con mis propios hermanos míos, carnales, que son amigos de algunos que entran aquí a los espacios, que lo conocen, que los otros días me hicieron una triangulación de llamada por WhatsApp de uno de los que está acá en el space con mi hermano para hablar. Y a mi hermano no le interesa porque cada vez que le hablo de Cuba me corta la conversación. Entonces, la guerra no es entre cubanos, es entre una minúscula parte, pequeñísima parte de todos nosotros cubanos, porque a la mayoría no le importa. No le importa, lo de ellos es vivir su vida y ya. Sí, el problema también es que el discurso de algunos pseudo de derecha vienen con la misma retórica y la misma demagogia de nombrarte cosas abstractas y te mencionan temas que no tienen nada que ver, como ese Juan Carlos que estaba diciendo. El Estados Unidos no respeta el estilo cubano, señor mío. El Departamento de Estado no respeta a nadie. Miren, ellos respetan a lo que ellos les conviene respetar. Y que usted venga aquí a decirnos esto, donde aquí nosotros tenemos trillado eso, como dijo más ahorita, y Pedrito, que va a hablar, coño, que parece hoy sí tan serio. Ya aquí ya nosotros estamos por encima de todo eso, brother. Este no es el grupo para eso. A ver, perdón, yo primera vez que entro a este grupo, por eso lo menciono. Primera vez que entro. Pero No vas a engañar a nadie con eso. no, yo no estoy engañando a nadie. No, claro, no El imagino. permiso ahí, me voy a Yo no estoy engañando a nadie. ocuparla ahí en estos momentos. Mira, Déjame yo te hablar voy a contigo. decir una cosa, hay muchos acá que tienen cierto conocimiento. Hay dos poderes que ponen y quitan gobiernos en este mundo. La comunidad de inteligencia internacional y los poderes fácticos o poderes económicos. Solamente que seamos un objeto de interés para cualquiera de estos dos poderes y se acaba la dictadura en Cuba. Así de sencillo. Y olvídate del Departamento de Estado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada que esté por encima del Congreso de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes. El Departamento de Estado es un muñeco que ejecuta la política exterior que le dicta
que le dictan las distintas comisiones que hay en el Senado de los Estados Unidos. Olvídate del Departamento de Estado. El Departamento de Estado es una corporación que está endeudada hasta el moño y responde a otros intereses. Solamente que las estructuras de poder en el mundo, estoy hablando, los poderes económicos y los poderes de inteligencia, que son aún mayores, tengan un interés marcado en Cuba, y hasta ahí llegó la dictadura. Solo hay que llegar a ellos y transmitirles o ponerles en la mesa un proyecto viable, factible y que no ponga a los chicos de Alabama de frente a las balas de la dictadura. Así de sencillo, no lleva de otra. Porque es muy jodido estar perdiendo tiempo, dejando de trabajar, dejando de atender la familia, dejando de atender asuntos personales, y eso lo he escuchado yo muchas veces, por un pueblo que no quiere ser libre y por un exilio que no quiere la libertad de Cuba. Así de sencillo. Porque mi esposa, aquí en Chile, me lo ha dicho. Ella me admira porque yo estoy día tras día, todos los días yo tengo 1 minuto, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas que le quito a mi familia para dedicarse a la libertad de Cuba. Porque creo de verdad que mi país y mi nación merece ser libre de una dictadura. Pero hay muchos que no les importa, dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y desde su punto de vista, señor Juan Carlos, ¿cuál usted cree que sea el camino correcto? El camino correcto. A ver, la experiencia empírica nos ha indicado durante 65 años que haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes. Hay que hacer otras cosas. Hay que hacer cosas que llamen la atención a uno de estos dos poderes que les acabo de mencionar. Los poderes económicos o los poderes de inteligencia. Porque, a ver, hay que centrarse también en lo que es la geopolítica y cómo está cambiando el contexto político en el mundo. La lucha de poderes sigue arreciando y Cuba está convirtiéndose en una ventana de la intervención de Asia en nuestro hemisferio. Mientras los americanos sigan viendo a Cuba como un problema y no como un peligro, no van a hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros seamos capaces de demostrar que realmente nosotros podemos, en una posición de poder, en un reconocimiento de poder, poner a temblar la dictadura, y no temblar, sino poder sacarla de ahí, determinar un gobierno de transición que permita en 18 meses tener elecciones libres. Pero, a ver, eso está muy bonito en papeles. El tema es que hay que crear realmente un gobierno en el exilio, con su estructura como un gobierno y que sea reconocido por varios estados. El financiamiento, no necesitamos el financiamiento de los Estados Unidos. Recuerde que desde el año 62 los activos cubanos están congelados en cuentas norteamericanas y han seguido acumulando ese dinero. Que el Departamento del Tesoro libere esa plata. Esa es la plata de nosotros. Esa es la plata de los cubanos. Nosotros no necesitamos el dinero del Ese mismo activo se le dio a la mujer del espía cuando se descubrió que la traicionó. Ese mismo activo. Exactamente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Quiere decir que... Entonces, estamos hablando y estamos en la misma sintonía. Vuelvo y repito. Nosotros tenemos que hacer que dos de los poderes del mundo se fijen en nosotros. Y para eso tenemos que tener un proyecto viable y tangible. Que sea viable y que sea tangible. Y esto solamente se logra con un gobierno en el exilio, un gobierno cubano en el exilio, que tenga los tres poderes bien ejecutados. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial. Un gobierno. Eso hay que decírselo, con el mayor respeto, hay que decírselo a esas personas que andan hablando por nosotros. Hay que decírselo, que es el tema de conversación Cuba aquí primero, ¿me entiendes? No, hay que decírselo a todo ellos. Mira, te voy a poner el esquema muy fácil. Mira que facilita usted el esquema. El esquema es escoger
para el legislativo 2 miembros de cada movimiento o cada organización. Estos miembros de cada organización o cada movimiento, estos 2 miembros van a convocar a una asamblea y van a elegir quién va a dirigir el gobierno en el exilio. Pero a la misma vez se va a crear el tribunal, un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que sea el que tome la parte legislativa. Es un gobierno completamente configurado en el exilio. Y vamos a ver cuántos países lo apoyan. Y el financiamiento, nosotros no queremos ni un peso de contribuyente norteamericano. Los activos congelados que tiene el departamento. De hecho, les voy a decir algo más. ¿Ustedes saben cuándo se acaban los grants? Cuando se apruebe un gobierno en el exilio. ¿Por qué? Porque el gobierno en el exilio es el que va a determinar para dónde va el financiamiento. Eso ¿Y quién no autorizaría, le quién va a gustar. quién autorizaría en el exilio ese gobierno? ¿Quién lo legalizaría? Oye, cuando quieran me dejan meter las patas mías ahí, por favor. ¿Quién Ya, haría legal ese gobierno? ese gobierno lo haría legal el gobierno que esté de turno, con una declaración conjunta del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. A esto se debería decir, este proyecto se lanza, se presenta a las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos, también a los poderes económicos y por último que lo aprueben los poderes legislativos en los Estados Unidos y que otros países se sumen a esto. No, A ver, no es algo nuevo, no es algo nuevo. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, muchos gobiernos, inclusive el gobierno francés, el gobierno inglés, el gobierno de Portugal, tuvieron un gobierno en el exilio. sí, pero es que no es lo mismo. Mira, Permiso, me dejan hablar, ¿puedo hablar, caballero? Permiso ahí. Tengo la mano, ya tengo golondrino, tener la mano tan arriba. Señor Juan Carlos, ¿usted me oye ahí? Yo, sinceramente, todo eso lo veo muy bonito en papel y en Pero palabras. tú no me oyes. Sí, ahora sí te escucho. El señor Juan Carlos. Yo te escucho perfectamente. Ok, voy a lo primero. El presidente de su partido no fue el que dijo que tenía no sé cuántos miles de millones para la reconstrucción de Cuba, ¿no? Yo no escucho a Licey. A ver, no es un problema de miles de millones. Ya nosotros a ver, discúlpeme, contésteme si fue su presidente el que lo dijo hace poco o no, que había miles, o sea, que él tenía, o sea, que a lo mejor no lo tiene en el bolsillo ni en una cuenta del banco, pero él contaba con miles, no sé cuántos miles de millones. Eso es correcto, eso es correcto. Fue su presidente, ¿no? Ok. Bueno, no sé en el contexto que lo habrá dicho, pero nosotros el otro día, hace poco hubo en Miami una reunión en no sé qué parte de Estados Unidos, donde varias personas se reunieron a ver la situación de Cuba y qué se necesitaba para Cuba. Ahí ese es el contexto que él lo dijo. Ya, que de hecho fue la única persona que habló de la Constitución del 40 y lo cortaron rápido. Es ese mismo el presidente suyo. Me imagino que sí. Ok, voy a lo siguiente. Usted sabe lo que es el Council for Angel of Relations, ¿no? Repite, espérate. El CFR, Council for Angel of Relations de los Estados Unidos. ¿Usted sabe? Sí, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. O sea, usted sabe que ellos son los que dictan las pautas de todo lo que es la política exterior de los Estados Unidos. Sí. ¿No? Ok. Entonces, señor Juan Carlos, como decíamos en Cuba cuando nos ponían una multa, ir a discutirle una multa al mismo que te la pone, o sea, es una locura, ¿no? O sea, llevarle un proyecto al Departamento de Estado, al Congreso de los Estados Unidos, que no mueven un dedo si el CFR no les ordena, y mucho menos los presidentes, si el CFR no ordena, no mueven un dedo, y son ellos, el Departamento de Estado, el CFR y toda la cúpula esta de mandamás de todas las organizaciones mundiales estas raras, que son los que dictan el mundo como está ahora, son los que tienen a Cuba donde está. Son los que tienen a Cuba. Te voy a contestar. Déjeme terminar mi exposición. Sí, no, pero sí sé por dónde va.
Ajá, voy para allá. Esos personajes, o sea, el CFR fue el que le mandó, o sea, le hizo un documento a Obama y Obama, con ese documento y con esas cosas que le trazó las pautas a Obama, entonces fue que se abrió todo el tema de Cuba. O sea, fue el CFR. O sea, contra eso, no creo que ningún documento que podamos hacer los cubanos tenga ningún tipo de, o sea, no estoy queriendo ser negativo, pero es lo que se ha demostrado durante 65 años hasta la actualidad, lo que se ha demostrado es eso. Ahora, lo segundo, ya eso que usted está proponiendo de un gobierno en el exilio, se trató de hacer en los años 60. O sea, estos mismos magistrados que salieron huyendo de Cuba después que Fidel Castro no los aceptó y no los quería. No, pero Porque añade que mientras, después del triunfo de la dictadura, una pila de descarados se quedaron ahí como si nada por eso, en la Corte Suprema, porque aquí nadie habla de eso. por Diego eso, uno fue el único que renunció y aquí todo el mundo se hace el loco, que la Constitución del 40, que son los jueces, y ahí hay 11 que son unos descarados. Yo no me sé los perfecto. nombres, pero ellos saben quiénes son. Déjame terminar, Bartoletti. O sea, de estos magistrados que se quedaron en Cuba, que apoyaron a Fidel Castro, que Fidel Castro después le dio 2 patas por culo y se hicieron los locos y se fueron para Estados Unidos, intentaron crear un gobierno. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos en esa temprana fecha emitió un documento que no reconocía ningún gobierno formado en el exilio. O sea, por lo tanto, Estados Unidos no va a reconocer a ningún gobierno que se forme en el exilio. Ya eso ellos lo tiraron por la planta. O sea, por eso todas estas cosas del gobierno de Rubén Ricardo, que aparte de todos los problemas estos de que eran anticonstitucional por la violación del 149 y la terna y todos estos inventos que formaron, todo eso fue por ahí, pero todo eso es ilegítimo y el gobierno de Estados Unidos no va a reconocerlo. Así lo hagan de la manera más legítima con todos los artículos y recontraartículos de la Constitución del 40. O de la Constitución que lo vayan a hacer. Estados Unidos no va a reconocer un gobierno cubano en el exilio. No lo va a reconocer. Ya, me dejan hablar Hagan todas sus tareas, hagan todos sus esfuerzos, envíen sus documentos, traten de hacer el gobierno. Pero yo particularmente, yo estoy hablando por mí, les doy un 99.9 de papeletas negativas a que Estados Unidos, porque no les conviene a Estados Unidos. No es que ellos no les conviene de que hay un gobierno en el exilio, ni que hay, primero, un gobierno No dentro cuenta de su nada, ¿eh? gobierno. Eso ellos no lo van a reconocer. Intentarlo no cuenta, no cuesta Por eso, nada, ¿eh? por eso. Usted haga todo su... Igual que ellos juegan la lotería intentando. Yo le estoy hablando de mi escepticismo con bases legales y bases históricas que ya han pasado. ¿Me entiendes? Tienes razón, pero lo que estuvo mal ayer quizás no lo va a estar mañana. Perfecto, porque de hecho, la Brigada 2506 iba con la idea de restituir la Constitución del 40 e iba con un gobierno de transición. Y al final del camino, la CIA, el brazo armado del CFR, que actúa fuera de Estados Unidos, les dio 2 patas por culo a la Brigada 2506. Pero mira, otra cosa que te voy a decir, se plantea un gobierno en el exilio así clandestino y ya cuando salga a la luz, no, el gobierno no va a poder hacer más nada que no sea reconocerlo o tener que enfrentarse con el exilio cubano, lo que no va a hacer. El gobierno de Estados Unidos nunca va a enfrentar al exilio cubano de Miami, nunca. Eso sería tirarse uno de los estados clave en las elecciones en su contra. No lo va a hacer. A ver, ¿me permiten intervenir un poquito? Oye, mira, Aldo Prado lleva rato con la mano levantada ahí y tú sabes. A ver, no, pero para aclarar este punto, un momentito, para aclarar este punto es rápido. Mira, una de las recomendaciones que nos ha dado la Fundación Heritage y ciertos y determinados elementos, ¿no?, de inteligencia de los Estados Unidos es que todo lo que vayamos a hacer no lo hagamos contando con el Departamento de Estado. Es lo primero, no cuenten con el Departamento de Estado. Lo que vayamos a hacer no lo hagamos con el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado es el doorkeeper de la libertad de Cuba. Así de sencillo. Mira, John me está diciendo que 100% porque sabe y está claro que la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos tiene amplio interés en sacar a la dictadura en Cuba, pero el Departamento de Estado es el que bombardea constantemente estas intenciones.
Pero es que le decía que por encima del Tienes Departamento de Estado razón. está el CFR. Y por encima del CFR, ¿quién está? O sea, el Departamento de Estado no pinta ni da color. Si el Por CFR encima no del le dice al Departamento de Estado. CFR está el Congreso de los Estados Unidos. No, el CFR está por encima de todo eso. Por No, supuesto. señor. Y No, además, señor. cuando tú dices la comunidad de El inteligencia, Congreso está por encima. no. El CFR es lo que planea lo que se va a hacer 3 y 4 años con antelación. Y cuando él dice la comunidad de inteligencia, Propone, hace el planteamiento y lo propone, pero no sí, es quien decide si se hace o no. y la CIA lo ejecuta. Y tú sabes cómo se hace ese planteamiento a base a lobismo. ¿Ok? Pero es que, Ya mira, ahí volvimos atrás. déjame Ya ahí explicarte volvimos una todo para cosa. atrás. Cuando él dice comunidad de inteligencia, él se lo olvida que eso es una rama que creo que son 13 o 14 miembros. Y hay gente que no, por ejemplo, la CIA es parte de eso. Y el NSA Grupo es de parte de eso. agencias. Y a veces se dice que el NSA está en contra del FBI. Y la Porque CIA es el NSA brazo recibe- armado del CFR. No están por encima del CFR. El Departamento de Estado no está por encima del CFR. Olvídese de eso. Claro que sí, tienes razón. Yo lo que Pero el Congreso sí. yo lo que se lo estoy Pero el diciendo a Juan Congreso Carlos, que sí él habla, está por encima que él del CFR. usa los términos que yo interrumpo, porque él se pone a hablar de cosas abstractas cuando él se le está olvidando que la comunidad de inteligencia está compuesta por 13, 14 miembros. Hay cosas pequeñas que se pueden hacer, no siempre se tiene Ok, que ir a lo John, grande. oye, John, Hay levante la muchas mano, cosas por favor. pequeñas. Ok. Disculpa, hermano, tienes razón. Mira, antes que Aldo Prado termine, coja la palabra, le quiero hacer una última pregunta a Juan Carlos, que están con el tema este, tú sabes que si ellos creen que está bien, yo no soy quien para decirle que no sigan, y ni me metería tampoco en eso. ¿Como quién ustedes creerían que sería la persona indicada para que forme parte de ese gobierno de la transición en el exilio, o ese nuevo gobierno en el exilio? O sea, como presidente, digo yo. El que sea democrática electo por el... A ver, te vuelvo a repetir la estructura que nosotros pensamos. 2 miembros de cada organización o de cada movimiento en el exilio. ¿Ya? Estos miembros van a elegir en voto, o también se puede utilizar el voto a través de la comunidad internacional de quienes van a presidir este gobierno en el exilio. ¿Quién es la figura que va a asumir este rol de presidente durante 2 años? Durante 2 años. El término es 2 años. ¿Ya? Nosotros lo tenemos perfectamente estructurado. Si ustedes quieren, yo les paso el proyecto que tenemos nosotros. Nosotros no nos queremos adjudicar de ninguna manera la libertad de Cuba, porque la libertad de Cuba nos pertenece a todos. Pero si tenemos un proyecto, lo vamos a hacer público y lo vamos a dispersar a todas partes, a ver quiénes son realmente los que quieren la libertad de Cuba y quiénes no. Quienes participen en eso, bueno, nosotros estamos luchando porque la comunidad de inteligencia o el CPR o todo el mundo se fije en nosotros. Vuelvo y repito, nosotros tenemos que llamar la atención de alguna manera y tenemos que llamar la atención con acciones directas, con proyectos válidos, con proyectos que sean viables. Y hay antecedentes, hay precedentes de gobiernos en el exilio apoyados. El último fue el de Guaidó, que fue un desastre. De todas maneras, para mí, en Venezuela, todos son de izquierda. Derecha en Venezuela no hay, casi todos son de izquierda. Pero bueno, independientemente de eso, la izquierda tiene su roce, su choque, sus broncas. Pero bueno, para resumir, el proyecto es que sea electo democráticamente quién va a presidir o cuál va a ser la estructura de la presidencia de este gobierno constitucional, de este gobierno en el exilio. Acuérdense que tenemos una masa de 5 millones de cubanos, puede ser el voto electrónico. Hay que leer el proyecto para que vean cuáles son las ventajas, cuáles son las cosas que podemos hacer con un gobierno en el exilio. Tener la estructura gubernamental completa, según los principios democráticos y republicanos. Podemos tener un army, podemos tener una armada, podemos tener un ejército. Si se reconoce el gobierno, podemos tener un ejército.
un Usted cuerpo de conoce el seguridad. proyecto, el No, partido bro, usted. no, que Aldo hable, por favor, Aldo Lere, por favor, que hable dame un Aldo segundo. Prado ya. No, que viene Aldo atrás, mira. Sí, Ven déjalo que acá, hable ya. Ricardo, dame un segundo, Aldo Lere, Cere. ¿Usted conoce el CPGA, el Consejo para la Guerra? No me interesa. Ah, entonces estamos. Él quiere el de él, él No, quiere el no, de sí él. lo Ay, no conozco, pero sirve. no me interesa. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque una de las cosas que tiene que tener cualquier proyecto es legitimidad de uno o de varios gobiernos en el mundo. Bueno, hay varios partidos en el Consejo para la Guerra, el Partido Republicano, Movimiento 30 de Noviembre, varios partidos ahí que le interesa el Consejo para la Guerra. Y todo lo Sí, que usted pero está planteando, el problema es que... bueno, está bien, A yo ver, respeto, espérate, todo lo que usted está espérate. Mira, planteando, todo lo que usted está planteando, un segundo, todo lo que usted está planteando, incluso el Consejo para la Guerra dice que cuando caiga la tiranía mafiosa en el poder, este Consejo debe funcionar para hacer elecciones pluripartidistas en basada en la Constitución del 40. pero ellos se están sujetando sobre la Constitución de 1940, artículo 256 y artículo 257. No están haciendo nada nuevo. El Consejo para la Guerra, ¿por qué tú tienes que hacer un Consejo para la Guerra si tú puedes formar Porque este un régimen lo que es ejército? plomo. A ver, Aquí es lo que estamos conversando. Este régimen lo que es plomo. Esta muela se tiene que acabar Gallo, ya. pero Gallo, pues, deja que el hombre a ver, mira, termine yo, de equivocarse y después se le dice, deja que el hombre termine y hacemos una pausa a para ver, nosotros. exactamente, déjame generarle. Yo el Consejo de la Guerra, para la Guerra lo conozco, pero ¿con cuántos miembros tiene el Consejo para la Guerra? No es más fácil, más viable un gobierno en el exilio, un gobierno cubano en el exilio que pueda legítimamente armar y preparar un cuerpo armado de seguridad y pueda acometer acciones contra la dictadura. ¿Pero desde dónde? ¿Desde aquí, desde el exilio? Si te legitiman como gobierno en el exilio, sí lo puedes hacer. Ven acá, entonces, según usted me está diciendo a mí, que si aquí, vamos a suponer quien sea, el Departamento de Estado, el CFR, Bush, Biden, Sí, Obama, quien sea, cualquiera de esa gente, ya. cualquiera de esa gente, autorizan un gobierno cubano en el exilio para que derroque a una dictadura en Cuba. Mira, a mí, usted me perdona, pero eso a mí no me suena coherente. Si los Estados Unidos no quisiera la dictadura en Cuba, con una llamada por teléfono, ahí se va a Canel, Raúl y todo el mundo en diarrea en menos de 5 minutos. Vaya, con el mayor respeto que usted se merece. ¿Tú sabes por qué? Obviaste una cosa que yo te dije. Y si tú vives en los Estados Unidos, te vas a dar cuenta qué cosa es, o si no lo preguntas. Nosotros no necesitamos los hijos de Alabama para la libertad de Cuba. Tenemos nuestros propios hijos y nuestros propios compatriotas para la libertad de Cuba. Bueno, vamos a ver Y qué eso piensa, es lo vamos a que ver le qué interesa piensa al Aldo gobierno de Bravo. los Estados Unidos, que ningún norteamericano esté involucrado, ningún norteamericano legítimo, americano, gringo, no cubano, americano, gringo, esté involucrado en un conflicto bélico con la dictadura cubana. Está bien, vamos a ver qué piensa el maestro Aldo Prado sobre esto. Oye, buenas tardes. Oye, qué manera de escuchar sandeces, señores, discúlpenme. De verdad que sí. Déjenme empezar por un principio. Qué manera de decir tontería y tomarle el pelo a la gente con la bola de años que tenemos aquí. Por eso es importante conocer la historia de Cuba. A ver, señor. El gobierno constitucional cubano en la transición es un fraude, es una mentira, es un engaño, es un gobierno corrupto. A ver, para los que no conocen, vamos a dar una explicación completa de esto. En el año 1992, varios cubanos, el coronel, el señor Morel y otros, emprendieron la idea de buscar al último magistrado, que era el señor Morel, que vivía en Tampa, para tratar de ver si se podía hacer algo. Hicieron el intento y crearon un gobierno de transición. Gobierno de transición que no está amparado en ningún artículo de la Constitución del 40. Eso es totalmente falso. Ni el 149 ni ninguno.
La Constitución de la República de Cuba no opera en periodo de dictadura. Eso es una falacia. Es una tomadura de pelo y una burla al cubano. Ahora bien, hicieron el intento, crearon el gobierno, tiempo de Clinton, y le llegaron dos cartas, que desarticularan eso. Estaban violando la ley de los Estados Unidos. Es más, hoy están violando la ley de los Estados Unidos. Si alguien lo empujara un poquito, todos caerían con cargo de felonía. Todos, sin excepción de ninguno. Para los que están jugando a la politiquería. Miren, es que he escuchado muchas cosas. Voy a tocar algunos punticos. Desafortunadamente, Morel muere, y muy a conveniencia de unos cuantos cabrones, porque esas son las palabritas que yo uso, señores. Yo sí no me toco el corazón por nadie. Unos cuantos cabrones inventaron, y digo inventaron porque no hay evidencia ninguna, inventaron una terna. Inventaron una terna donde el sucesor de Morel, y déjenme hacer un paréntesis aquí, Morel era magistrado de la Corte Suprema de Cuba. Otro cobarde, porque fue otro cobarde, que no fue capaz de defender la Constitución de la República de Cuba cuando el golpe el 10 de marzo de 52, sino que todos se quedaron tranquilitos cobrando su billete, puesto en la Corte Suprema bajo la bota de Fulgencio Batista y Saldívar. Y cuando triunfó la llena de Cuba, hicieron exactamente lo mismo, esa llamada Corte Suprema de Justicia, que de justicia no hizo absolutamente nada. Por lo menos tenían que haber tenido el principio, la moral y el decoro de haber renunciado. Porque cuando un magistrado jura defender la Constitución y la ley, y se cagaron en eso. Por tanto, no son baluarte de ejemplo a seguir por ningún cubano. Esa pauta la voy a cerrar ahí, ¿verdad? Ok. Se muere Morel y por la divina providencia aparece una terna. ¿Y quién es el segundo que sigue en la terna? Bueno, yo le voy a decir a ustedes quién es el segundo que sigue en la terna. El segundo que sigue en la terna era ¿cómo se llamaba este señor? Coño, se me olvidó el nombre ahora. Pero le voy a decir el personaje de quién es. Sí, supuestamente ese gobierno es para restablecer la Constitución. Bueno, Benedict, el señor Benedict, que vivía en Washington, D.C. Benedict fue un tipo que cobraba 600 pesos cubanos porque conformaba parte del Consejo Consultivo de Fulgencio Batista. Apoyó la ruptura de la Constitución y el golpe de Estado, el hijo puta ese. ¿Verdad? Entonces, supuestamente ahora eres segundo a seguir en el gobierno de transición para defender la Constitución. ¿Cómo tú le puedes creer a un tipo que ganaba dinero para apoyar a Batista en la violación de la Constitución? ¿De verdad nos vamos a comer el chicle ese? Con razón los originales no aparecen. Aparecen las copias. ¿Usted sabía eso, señor Juan Carlos? Ok. Aparecen las copias. Sí, yo lo sabía, por eso no creo en el gobierno constitucional en el exilio. Disculpe un momentico. Por eso, ¿verdad? Había irregularidades porque las firmas eran exactamente iguales en las copias. Es decir, hicieron un trabajo con copias, que solo se sabe cómo se hace, y se conservan las copias, pero no los originales. Cuando se gestionó hablar en la OEA, ninguno tuvo el valor de ir porque no podían demostrar su originalidad. Ese gobierno existe todavía, basado en la Constitución. Y muchos se prestaron para todo el descaro ese, empezando por Eduardo Arias. ¿Verdad? Porque aquí se ha hablado muy bien de Eduardo Arias. Yo no sé cómo se puede hablar bien de ese señor. Porque cuando no hay un peso moral... Mira, si vas a empezar a denostar de una persona que no está presente, yo me retiro de aquí. Porque para hablar bien, yo me voy de aquí.
Bueno, tú te puedes retirar si tú Pero usted quieres, habló de pero, Rubén pero Ricardo. el hecho que Señor tú te Juan Carlos, usted vayas, habló de Rubén Ricardo y no Yo está aquí. hablé de Rubén Ricardo, exactamente, de acuerdo, y yo dije exactamente. lo que era, pero yo no hablé mal de Rubén Ricardo. Claro, yo no Que estoy era, hablando mal, yo a estoy ver, diciendo que yo estoy en verdades. Si desacuerdo quieres con te las queda, acciones que él mira, comete, pero yo no hablo de toda la si mierda que quieres está te hablando el queda, cometinga esta si, aquí. no, como pinga la resingué a tu madre, pero si tú quieres te queda La un respingada es la momentico tuya, maricón de para, mierda, porque no, tú eres olvídate de otro eso. más Ese de las proyecto no quintas existe. columnas que hay en Mira, toda Mira, en olvídate todo de el eso. exilio mira, cubano. Tú eres mira, otro aquí maricón siempre más pasa lo eso apoyando es la lo que dictadura pasa cubana, cuando maricón de uno deja mierda. de Abajo meterle los mano a la Castro. se dan gente de cara cuenta esta. lo que se arma Mira, siempre. este Esto no es nada nuevo. pertenece al 2016 fue la Partido misma Nacionalista bronca Cubano. entre Vigoa, entre todo el mundo. Se fajaron, se cortaron la cabeza por la misma historia y Pero seguimos te das 8 cuenta o que 10 los años cubanos después somos en la una misma bola de estupidez. pinga. Somos una Oye, mierda porque nos déjame quitamos terminar, la cola todo el Por eso tiempo déjame No, mismo, deja y terminar. nos escuchar a por caemos eso a Cere. tiro mismo, todo el No, tiempo. Cere, Que nadie está te por tu ratifico, mentirona aquí, nadie está por no tu tengas mentirona. miedo, y no tengas ratifico que la miedo, no lucha tengas no miedo, puede tener no tengas miedo. Miren, constituciones, no puede tener partidos, no miren, puede tener color político, porque se van a pasar la vida cortándose la cabeza por una mojonera, la misma mierda. No se dan cuenta, todo el mundo quiere ser cacique, todo el mundo quiere ser oye, la voz cantante, oye, y uno es mejor que el oye, otro. Todo déjame pasa, explicar, todo Y aquí pasa mejor porque la lucha miren, primero queremos es hacer interna. política miren, sin hacer la déjenme guerra explicar un contra la momentico. dictadura. Oye, A ver. Primero que nada, un control y no vamos a hablar uno arriba de otro porque si no, no entendemos nada en lo absoluto. Eso es para comenzar. En segundo lugar, señor Juan Carlos, usted tiene que aguantar como un hombrecito ahí, o tiene todo el derecho de retirarse de la sala. Usted está en su derecho de hacer lo que usted entienda, pero usted comenzó a hablar mal de Rubén Ricardo, bien mal, de hecho llamándolo hasta traidor, y aquí nadie lo cuestionó, ni nadie le dijo absolutamente nada. Aldo Prado está haciendo un comentario sobre Eduardo Arias, y usted, sin argumento ninguno, fue única y exclusivamente a ofenderlo en lo personal y a decir una serie de malas palabras que no sé, no le veo el sentido. O sea, que usted como político, bueno, se fue. A ver, Aldo, sí. mira, esas son las verdades que la gente no quiere escuchar, ¿verdad? Osvaldo, Se dejó de escuchar, ¿no? Se dejó que de hace más escuchar. de un año, Sí, yo dejé de escuchar, bueno, déjame repetir porque Sí parece se que no me oye, sí se escucharon, oye. tenía el micrófono cerrado. Miren, Eduardo Arias es presidente del Partido Nacionalista Cubano, que no está registrado como partido, vamos a empezar por ahí. Está registrado como una No, pero organización. espérate, Aldo, espérate, que de Eduardo Arias estuvo en una ocasión aquí, en uno de estos space, tú Ajá, sabes, revolucionarios de nosotros, sí. y él reconoció públicamente que su partido no era un partido, que era un movimiento. Lo único que tiene nombre de Oh, partido. ok, Eso no, sí lo dijo él aquí. no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, vamos a No, seguir. porque no, las cosas como son. Él sí reconoció eso, que no eran un Bueno, menos partido, mal. que eran un movimiento o algo Ok, así. menos mal. Entonces que le quite el nombre partido. Ahora, está registrado como una ONG hace más de un año que no está activa, pero sigue recibiendo donaciones. ¿Ok? Hacía falta saber cómo es que se reciben donaciones con una entidad que está cerrada, no está activa. Bueno, yo te Eso voy a me huele, explicar. Yo voy a eso mandar me aquí huele a en el corrupción. chat Oye, no me el interrumpa, OVEN, no me el Señor interrumpa, OVEN Juan del Carlos, no partido, interrumpa. que está Señor Juan registrado. Carlos, no me interrumpa, señor Juan no me Carlos, interrumpa. levante la mano y espere su turno, que usted nadie lo interrumpió. Entonces, Vamos a, tú sabes, a ejecutar lo mismo que usted dijo. Vamos a respetar las opiniones de cada cual por individual y después usted tendrá la oportunidad de decir lo que usted quiera cuando le toque su turno. mira, Adelante, Aldo Bravo. cuando aquí se estaba haciendo mucha actividad en base a la unión constitucional, y me voy a referir en este caso 2 de septiembre, 30 de octubre del año 20, se trató por todos los medios de aglutinar a todas las personas o todos los grupos que hablábamos de constitución para soltar una línea justa, juntos. Y se hizo el encuentro de Tampa. Encuentro de Tampa que fue boicoteado por el gobierno de la transición. Encuentro de Tampa donde supuestamente el señor Eduardo Arias iba a estar presente. ¿Qué pasó? Muy simple.
el gobierno, ante la incompetencia y el miedo a dar la cara, plantearon la juramentación del último presidente o de la última persona que aparecía en la terna, que todo el mundo sabe que cuando ese señor se muera, si es que ya no se murió y no se lo han dicho a nadie, se acabó el gobierno de la transición. Se acabó. Se terminó. Porque ya no se puede hacer terna. No hay ninguno de los factores para poder hacer una terna y para poder hacer un gobierno basado en el invento ese constitucional. Ahora bien, ¿qué hizo Eduardo Arias? No fue al encuentro de Tampa y se fue a la juramentación en los municipios de ese último presidente. Porque eso fue parte del boicot de ese gobierno que habla de unidad y habla de constitución. Y sabotearon, sabiendo que en ese encuentro iba a estar presente una de las personas que buscó al magistrado, que fue el señor Morel. ¿Ok? Entonces, mandaron a personas de observadora, que lo que hicieron fue sabotear el evento. Porque esa era la idea, sabotear el evento. Claro, la gente fueron buscando posición. El señor el señor Arias era el asesor presidencial. Tenía un cargo. Y eso es lo que van buscando todo el mundo, cargos. Por supuesto que tenía que estar allí. Un gobierno de transición, para que empiecen a entenderlo un poquito, que elige un presidente que no aparece en la terna. Eso es fraude. Fraude electoral, si así se le puede llamar, porque es un gobierno que no tiene territorio, no es reconocido por nadie, ni el que limpia piso de la alcaldía de Miami-Dade lo reconoce, ¿verdad? Y pusieron a Barcerán de Val, no aparece en la terna. ¿Cómo fue posible que ese gobierno se exaltara y pusiera de presidente a una persona que no aparece en la lista de la terna? Eso es fraude. Todos son conscientes de fraude. Por eso los acuso a todos de corruptos, de mentirosos, de manipuladores. Y por supuesto, de inconstitucionales. No tienen respeto. Ese no puede ser jamás un gobierno de transición, porque no se respeta. Gobierno de transición que no se reconoce, y vuelvo a decir, están violando la ley de los Estados Unidos. En Estados Unidos no ha existido nunca un gobierno de transición de ningún otro país. Nunca, hasta el día de hoy. Jamás ha existido un gobierno. La ley no lo permite. Aquí jamás va a operar un gobierno en función de un segundo país, que no sea los Estados Unidos. ¿Ok? Esa es la verdad. Y eso de que ejército, todo eso es falacia, todo eso son cuentos de camino. Y aquí nadie tiene que hacerle examen a nadie para medir ni su patriotismo ni nada, porque ninguno de ustedes tiene la potestad de ejercer juez ni fiscal para decirle a alguien quién sí y quién no. Yo quisiera saber en qué se basan. Yo quisiera saber la historia de todas estas personas que hablan aquí, que son capaces de decirle a alguien que sí y que no. ¿Verdad? Esa es la realidad. En ningún país de América Latina, en ninguno, hoy en la actualidad, va a poderse formar un gobierno de transición para Cuba. Lo primero que hay que entender en política es que el mundo entero reconoce a la dictadura cubana como el gobierno de Cuba. Para eso tendría que romper relaciones con el gobierno de La Habana para reconocer a este otro gobierno. Tendrían que hacerlo. Y eso no va a pasar. Absolutamente no va a pasar. Porque hay un gobierno inventado que no va a ir a ninguna parte, que tiene ministros, tiene hasta en la lista personas que ya están hasta fallecidas. Y le proponen carguitos a todo el mundo. Un gobierno que hizo un departamento de inteligencia. Ay, Dios mío, ustedes están metidos hasta los cojones. No saben que están presos y a unos cuantos aquí les sale de los timbales meterlo preso. Hicieron un departamento de inteligencia para espiar cubanos y cubanos americanos también. Espiarlo. ¿Basado en qué?
donde tenían al director de ese departamento de inteligencia, que es un delincuente que se llama Armando Domínguez, puesto por Rubén Ricardo, donde iban a buscar más personas participar en ese órgano de inteligencia, como la señora Aris, que era captación de ese departamento de inteligencia, ¿verdad? Donde le han hecho carpeta a la gente, han falsificado la historia, han movido, que han difamado de un montón de personas. Estarían presos ustedes hace rato con causas en la corte, si nada más que alguien hubiera querido hacerlo, empezando por mí. ¿Viste? Entonces, ese Bueno, Aldo, gobierno, vamos a ir resumiendo. ok, ese gobierno es totalmente inconstitucional. Y cuando el señor Roberto García Cebrián, el último presidente, que posiblemente esté muerto porque en el año 20 tenía 93 años, quiere decir que ahora tendría 97. ¿Está vivo? Señor Juan Carlos, ¿el señor Cebrián está vivo todavía? ¿Usted sabe si está vivo o usted sabe si está muerto? Porque voy a anotar la fecha de hoy con la respuesta que usted me dé. Le estoy No preguntando, creo que el ¿sí o señor Juan no? Carlos, no creo que el señor Juan Carlos quiera responderte, Aldo. Bueno, ok, no pasa nada. Déjense engañar, A señores. ver, a La ver, a ver, a ver, a solución, ver, a ver, a ver. la, A ver un la poquito. solución de Cuba no es ese gobierno. Ese gobierno no sirve para nada, eso es un invento. Ese gobierno, miren, yo le voy a Aldo, decir la causa por Aldo, qué tienen ese Aldo, gobierno ahí. Miren, Aldo, ese gobierno está ahí Aldo. para simplemente, déjenme terminar, señores, voy a terminar con esto. Ese gobierno está ahí simplemente para ser usado como tapadera en caso que las organizaciones, estas que tenemos, que se quieren autotitular representantes del pueblo de Cuba sin que el pueblo lo haya votado por ninguna parte, si estos no pueden llegar a tener el poder, van a usar ese gobierno como carta, dando una apariencia de legalidad que no tiene. Y una vez que ese gobierno llegue allí a meterle el cuento al cubano que está más perdido que una rata en un campo de boniato, ¿verdad? Después van a hacer lo que le dé la gana porque son corruptos. No se puede confiar en personas corruptas. Esa es la función de ese gobierno. Por eso está ahí. Por eso sigue estando allí. ¿O usted se piensa que están ahí Bueno, por amor a la patria? vamos a Termino, escuchar a cedo Aldo, la vamos a escuchar palabra para al escuchar señor. más. Ok, dale. Gracias, Aldo. Adelante, Juan Carlos. No, mira, Pero, yo no, estaba oyendo a Aldo. Hay puntos en los que tiene mucha razón, hay puntos en los que no. Aldo, yo me disculpo contigo por la forma exabrupta que utilicé contigo, porque en definitiva tú no eres mi enemigo es uno solo, es la dictadura cubana. Entonces, de hecho, yo te perdono la ofensa personal que utilizaste conmigo. Yo te la perdono, porque al calor a veces de las cosas, uno dice cosas que no tiene que decir. ¿Ya? Yo nunca he creído en el gobierno constitucional en el exilio. Nunca lo he creído. Y sí tengo la certeza de que hay que utilizar nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas formas de convencer al mundo de que en Cuba hay una dictadura y que hay muchos que lo sustentan. Mira, Aldo, yo no sé qué persona tú eres, yo no me he relacionado contigo, yo no puedo tenerte a ti como enemigo, aunque me digas lo que me digas. No, porque vuelvo y repito, como dije una vez, yo tengo que respetar el derecho que tú tienes de expresarte libremente lo que tú piensas, de la misma manera que tienes que respetar de la manera que pienso yo. En la política el respeto existe, independientemente de la posición política que se tenga. Personalmente no te conozco. Sobre lo que preguntaste de este caballero, no puedo darte razón porque yo no vivo en Miami, yo vivo en Chile. No puedo darte razón. No puedo constatar de que una persona está viva o está muerta.
Y por lo demás, lo que sí es necesario es aunarnos, nuevamente lo repito, alrededor de lo que nos convoca y no alrededor de lo que nos divide. Y tenemos que centrarnos en eso. ¿Qué hemos hecho mal en 65 años? ¿Qué hemos hecho reiteradas veces que nos ha salido mal? Que no nos reconocen, que no creen en nosotros. ¿Por qué? Hay que hacerse un autoanálisis. Es decir, ¿en qué nos hemos equivocado? Porque no es coherente hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No, hay que hacer algo diferente para buscar resultados tangibles. Y te vuelvo y te repito, tú no eres mi enemigo es el clan Castro Canel. Tú no eres mi enemigo, Aldo, no. Y discúlpame si te dije algo en el exabrupto, porque a veces, en la pasión de las cosas uno dice cosas que no tiene que decir. Cada cual es dueño de lo que dice y esclavo de lo que... A veces, cada cual es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Yo no tengo nada en contra tuya. Mi único enemigo es la dictadura cubana. Y en ella enfoco mi lucha, enfoco mis esfuerzos. Y tenemos que buscar un consenso sobre algo. Yo no sé si un gobierno en el exilio puede ser viable. Eso depende de la política de quien gobierne. No de un sector, no de otro, no de inteligencia. No, quien gobierne es el que va a dictar lo que va a pasar con Cuba. O va a ser un problema o va a ser un peligro. Y si lo declaran un peligro, entonces van a haber acciones. Pero Aldo, honestamente, tú no eres mi enemigo, tú eres un cubano más. Todos los que están aquí, la mayoría son cubanos, son mis hermanos. Yo puedo tener muchas diferencias de pensamiento y de ideas con ustedes, pero son mis hermanos. Yo puedo pelearme con mi hermano, pero no lo puedo deslegitimar. No sé si ustedes me entienden esta parte. Es necesario que los cubanos, todos, nos unamos alrededor de lo que nos convoca y no sobre lo que nos separa. Y desechar a aquel que está en contra de la libertad de Cuba. Así de sencillo. No hay otra cosa. Señor Juan Carlos, entonces me imagino, Si me después de escuchar lo permitís, que usted espera, acaba de decir, déjame, Pedrito, que usted déjame un momentín, que yo, es muy desistirá tarde, del no me tema del escucha. gobierno en el exilio, ¿no? Pedrito, tú no oyes a Luqui. Pedrito, Oye, no escucho a no me Luqui. escuchas. Luqui dice que le dé un Decirle chance, que que voy está a... en España y tiene que Sí, que tomarse una cerveza. es muy tarde. Ok. Si no, lo que me tengo que es que me voy a ir a dormir, pero yo quería hacer una pequeña intervención, muy rapidita, respecto a lo que he escuchado de establecer un gobierno en el exilio y que sea aprobado por los Estados Unidos. Vamos a ver, en derecho internacional hay una norma que yo creo que, bueno, está aceptada, pues, te diría que por todos los países, prácticamente, por lo menos occidentales todos, que es el principio de no injerencia, ¿no? En el cual, o de no intervención, en el cual está prohibido, basado en la soberanía de las naciones, y está prohibido la intervención de cualquier Estado en la política, ya sea de forma violenta, por las Ve, ¿a quién armas está o... hablando ahí? No oigo nada. Hablando Luqui, está hablando Luqui. otro. A ver, bajo si no a... A ver, te bajo y ahora vuelves a subir. Bueno, pues está ese principio por el cual ningún Estado puede intervenir, insisto, en
en la política de otro Estado, ya sea por la fuerza o ya sea de por algún otro forma o sistema. Y solamente hay dos excepciones a, a ese principio. Uno es el de la legítima defensa, ¿vale? Cuando hay una situación de guerra. También se puede autorizar para restablecer paz internacional. Y la segunda excepción es cuando un gobierno o cuando en un país están produciendo crímenes de guerra o lesa humanidad. Entonces ahí también es cuando el Consejo de Seguridad puede autorizar la intervención internacional, ¿no? Para proteger esa nación. Esos son los únicos excepciones que hay, que luego ya que se utilicen mejor, peor o que en algunos momentos, que yo imagino que habrá gente que diga, coño, pues es que no sé, Estados Unidos intervenido. Bueno, Estados Unidos incluso tiene la propia doctrina Monroe, creo que se llama, que fue quien la estableció, ¿no? Precisamente para que protegerse de las posibles injerencias de países europeos sobre Estados Unidos. Esto yo creo que es algo que no se debe de olvidar. Cuba está reconocido, eso es un problema, efectivamente. Cuba como Estado, sí, por supuesto, pero el gobierno, ¿no? La dictadura está reconocida, desgraciadamente, internacionalmente, y yo creo que además desde prácticamente el minuto uno, y yo creo que eso es lo fundamental que hay que desmontar primero para después, en todo caso, bueno, intentar, bueno, algún tipo de presión internacional que pueda ayudar a que la dictadura, el régimen caiga y se vaya. Pero yo, sinceramente, señor Juan Carlos, que no le conozco a usted, no tengo ni idea y no tengo ninguna animación por nadie, esto que plantean a mí no me parece en absoluto viable. No creo que los Estados Unidos, efectivamente, como ha dicho Aldo, tendrían que primero romper relaciones diplomáticas con ese Estado, declarar la ilegitimidad, en fin, o que hay crímenes de lesa humanidad que no se han conseguido. No se han conseguido todavía. No sé si por falta de pruebas o por falta de interés o por no sé, o porque hay una confabulación, ¿no? Pero eso es un hecho cierto. Y cuando sí que han existido otros países que sí se han intervenido. Yo siempre lo he dicho que yo el único motivo por el que, o la única posibilidad que le veo, ¿no?, a una intervención internacional es que en Cuba hubiera una revuelta de la gente en las calles y que supusiera una masacre o que, en fin, pero no de un día, sino de un día, dos, tres, ¿no? Y para que, bueno, la comunidad internacional interviniera de momento para restablecer la paz. De momento para restablecer la paz, si bien es cierto que muchas veces esas intervenciones lo que significan es que le invitan a que se vaya. Oiga, váyase usted porque está usted masacrando el pueblo, no sé, y algún tipo de medidas que luego puedan adoptar, sanciones, etcétera, ¿no? Como sucede con otros gobernantes, como pasa, ¿no? Pero así yo no lo veo. Nada más, era lo único que os quería comentar y me despido, que aquí es muy tarde. Emilioski, deja de reírte, hijo mío, que se te va a desencajar la quija. A ver, Va a ser pesado. sobre lo que estabas hablando, ¿por qué la comunidad internacional tiene la necesidad nefasta de esperar que haya una masacre en Cuba, que haya una masacre de cubanos en Cuba cuando se manifiesten, para que puedan hablar de que en Cuba realmente hay una dictadura? ¿Por qué tenemos que permitir que hayan pérdidas humanas en Cuba para que el mundo diga que hay una dictadura en Cuba? Si eso ha pasado durante 65 años. Pero señor Juan Carlos, vamos a ver, eso es como si usted me preguntara que por qué tiene que haber una sentencia para meter a alguien en la cárcel.
lo hacemos preventivamente. Piensen lo que están No, diciendo. no lo hacemos Piénsenlo. preventivamente. El problema es Pien- que es permanente, es constante la persecución política y es permanente el asesinato político en Cuba. Bro, es que eso tiene que preguntárselo a Rosa María para allá, tiene que preguntárselo a Elena Larrinaga, tiene que preguntárselo a Tania Bruguera, a Carolina Barrero, al Canal 41, tiene que preguntárselo a toda esa gente, brother. Dijo, pero el problema es que la izquierda, tú sabes cómo se une. ¿Qué te puedo decir? Yo vuelvo y te repito, entonces tú no es plomo, tú lo que es muela. No, yo no llevo muela. Yo llevo Parabellum. 9 milímetros Parabellum. Entonces tú crees en consejo para la guerra, entonces me vas a volver loco. ¿Cómo está conformado? No. Sí creo. Pero es que tú no A ver, ayudas, mira, es que mira, ustedes no mira, te ayudan, voy es a que decir ustedes, una cosa. mira, es que Aún ustedes no animal, ayudan, es que ustedes no ayudan. Te digo el consejo para la guerra, para no decirte el consejo para misiles. Ustedes no ayudan, ustedes muela y muela y muela. Está bueno ya de muela, aquí no no, queremos muela. brother, lo mío no es muela. Lo mío no es muela. Lo mío es 2 drones y metérselo para saber esa gente. Entonces tú crees para el consejo para la guerra. Tu partido cree el consejo para la guerra, ¿no? Javi, el partido de él no cree en la forma en que está conformado el Consejo para la Entonces, Guerra, ¿me entiendes? imagínate tú, entonces ¿cuál es la Exactamente, muela? como está conformado, no. Yo sé lo que tú me quieres No, decir, brother, pero no. nosotros con defectos y virtudes y con todo lo que nos llamamos, yo, Javier, yo creo un consejo para la guerra con todos los partidos únicos. Ya, así, con todos los partidos unidos. Ya, Mejor dicho, voy a no. rectificar. Mira, yo de acuerdo contigo. Y yo de acuerdo contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque que mata a hierro no puede morir a sombrerazo, brother. Oye, que A la los muerte millones. me sepa a gloria, bro, de que la muerte por la libertad de Cuba me sepa a gloria. Javier no, Justamente, Javier no habla de justamente. ¿Tú ti, él sabes no por habla de qué? ti. Él habla de que como la dictadura entró a plomo, hay que sacarla a plomo. O sea, más o menos van por la misma idea, lo que él no está de acuerdo en la forma que está conformado el Consejo para la Guerra. Yo lo entiendo Habría que a él. ver de qué forma él quiere que se forme un Consejo para la Guerra. Bueno, déjame meter la No, cuchareta de nuevo, que creo que me toca a mí. Señor Juan Carlos, a ver. Bueno, nada, lo que pasó ahorita es normal entre los cubanos. A veces nos calentamos y formamos estos sí, zapafuegos. pero a ver, a mí me gustaría que Gardo Prado hiciera lo mismo que hice yo con él. Bueno, ya eso, a ver, bueno, ya eso queda entre ustedes y Aldo Prado. No voy a meterme yo en eso porque no soy referee. Escríbele en privado a él. Claro, a lo mejor Aldo Prado quiere perdonarlo, usted no lo hizo, bueno, no pasa nada. Ya se No, fajarán no. después. Voy para Mira, allá. hermano, mira, lo que pasa es que el cubano tiene que aprender a escucharse uno al otro y no ofenderse, no poner a su mamá por el medio, que sabe que la mamá para los cubanos es algo sagrado. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay otras formas, ¿no?, de hablar y de comunicarse políticamente y no estar ofendiendo a personas que no están en este mundo. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero a lo que iba, a ver, les repito, Dale, hermanito. usted entró hablando del señor Rubén Ricardo, o sea, usted habló del señor Rubén Ricardo, que tampoco está en la Pero sala, fíjate que y yo y advertí todo el que mundo se cayó la boca, lo dejó que usted hablara como era en primera. políticamente no estoy de acuerdo con él, pero yo personalmente no tengo nada en contra de él. Perfecto, Porque no hay yo lo problema. conozco como Políticamente yo señor. tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas y personalmente a lo mejor hay 40.000 cubanos que quiero darle 2 garnatones, pero bueno, no puedo. Pero bueno, vamos a lo que yo iba. Yo no Ya, vale. entiendo, señor Juan Carlos, que o sea, lo voy a llamar presidente de su partido, no sé cómo llamarlo, No, o sea, vicepresidente, no, me el quiero echar cabecilla, yo me porque refiero no. al cabecilla de su partido, o sea, que encabeza su partido, que haya hablado en esa reunión de que existen miles de millones de dólares para la reconstrucción de Cuba y no aparezca un puto dólar para tumbar la tiranía. ¿A qué voy? Vamos a suponer que usted no esté a favor de la manera que esté conformado
el Consejo para la Guerra, pero no pudieran aparecer unos cuantos miles de dólares para formar grupos de cubanos que estén determinados, porque hay que tener determinación para hacer lo que, o sea, para ir a Cuba y ponerse a tirar tiro. O sea, no aparecen miles de dólares para crear un grupo de cubanos que se quiera preparar militarmente para meterle las manos a Cuba. Y entonces hay miles de dólares para cuando Cuba, o sea, para reconstruir Cuba, ¿no? Si lo primero que hay que hacer es tumbar la dictadura. Alexei, pero el problema, Alexei, ¿tú sabes lo que pasa? Que, dame un segundo, Alexei, yo no sé lo que está hablando este tipo. Si el PNC es parte de la coalición del Consejo para la Guerra, yo no sé lo que habla este hombre, bro. Bueno, yo no sé lo que está hablando este loco. A lo mejor él no lo sabe, a lo mejor no lo sabe, Javi, pero bueno. O sea, lo que yo me baso en eso. O sea, su jefe de partido, dice que hay miles de millones, que él tiene miles de millones para reconstruir Cuba, pero señores, necesitamos es que ni un tercio, es que lo que se necesita quizás es una mierda de ese dinero para preparar cubanos que tengan la determinación de ir a Cuba a tirar tiro, como usted dice. No necesitamos a no sé a los no sé quién, necesitamos cubanos. Entonces, su gobierno, o sea, el gobierno que ustedes pretenden formar, si en caso de ser reconocido también quiere tener un grupo armado, ¿me entiende? Sí, pero hay algo que me preocupa aquí, que este hombre está diciendo que él no le cuadra esto y el partido de él está en el Consejo para la Guerra. Quiere decir que están infiltrados en el Consejo para la Guerra, ¿no? No, a lo mejor él no lo sabe, pero bueno. No, pero bueno, es lo que me está dando a entender. Ahora, él es el vicepresidente del PNC, ¿me entiendes? Ustedes quieren crear un gobierno, un gobierno cubano en el exilio, y usted está hablando de hacer una convocatoria a grupos o a partidos que están formados en el exilio para crear ese gobierno, o sea, crear los tres poderes divididos, como usted habló. O sea, mi pregunta es, ¿cuáles son esos grupos que ustedes tienen en mente que o que pudieran ser llamados a convocar o a conformar ese gobierno? O sea, que ya yo le di toda la retragida de cosas, Aldo le dijo, y Luqui también le habló de por qué no vemos la posibilidad de crear un gobierno que sea reconocido por el gobierno de Estados Unidos fuera de Cuba. Es que no el gobierno de Estados Unidos, por ningún país que se levantan en las mismas Naciones Unidas a levantar la mano en contra del embargo. O sea, vamos a hablar de todo eso, pero bueno, ¿con qué organizaciones tienen ustedes en la mente que pudieran contar para ese consejo para ese gobierno futuro gobierno en el exilio? Por favor, si pudiera contestarme ahí. Bueno, si no me interrumpen, contesto. Una de las cosas fundamentales que tiene el proyecto que nosotros queremos lanzar es la convocatoria absoluta de todos los movimientos, absolutamente todos. No vamos a excluir a nadie. Nosotros no discriminamos a nadie que esté en contra de la dictadura cubana. Disculpe, incluso hasta gobiernos o hasta organizaciones que están a favor de perdonar a toda la tiranía, todo lo que ha hecho la tiranía. Mira, te voy a decir una cosa. Todos somos cubanos. Y hay una cosa que hay que prevalecer por encima de todo, y es el sentimiento de la cubanía. Y es algo que se obvia en muchos espacios. La identidad, cómo tú te defines, cómo tú te representas a ti mismo en el mundo. Y si algo pondera... Permiso, Juan Carlos, porque se me va a reventar la cabeza. ¿Usted todavía sigue con el tema del gobierno? ¿Pero de qué ¿Usted va a gobierno seguir, me estás hablando? del gobierno que usted está sugiriendo, del gobierno aquí en el exilio? ¿Usted todavía sigue con la idea de seguir promoviendo eso? Por supuesto.
Pero si hace 3 Porque hay minutos usted acaba de decir, no, porque es que hay hace tres antecedentes minutos hace históricos. 3 minutos usted acaba de decir que usted no cree que eso sea factible. Es que no entiende, No, que se me va a reventar la cabeza. espera. Estás distorsionando las cosas. No, yo Tú estoy estás diciendo hablando del lo que yo gobierno escuché constitucional. Yo estoy del hablando de un gobierno en el exilio. El Ok, gobierno entonces, constitucional es una ya. cosa y Usted el no cree que el gobierno en el gobierno exilio es constitucional, otra. ya, discúlpeme, fue que yo lo entendí mal. No, son cosas totalmente diferentes. Está bien, oye, obvio lo que le dije, le pido disculpas y yo lo malinterpreté. No, tranquilo, hijo, tranquilo, mi hermano. Si para mí, oye, yo quisiera abrazarlos a todos, te lo juro, hasta mis enemigos. Pero si mis enemigos son enemigos de la dictadura, son mis hermanos, aunque me ofendan en lo más ¿Qué profundo. tiempo llevas en Chile, Juan Carlos? ¿Qué tiempo llevas en Chile? 8 años. Yo llevo ¿Cuándo fue la 8 años sin ver a mis hijas. Ya, 8 años ya, coño, candela. ¿Tú me entiendes? Y llevo 8 años trabajando por la libertad de Cuba. Bueno, infórmate porque el Partido Nacionalista Cubano está en el Consejo para la Guerra, papá. Ok, infórmate porque creo que no sé dónde tú saliste, ¿verdad que sí? Me tienes loco. Él dice que te tiene loco, yo me te Bueno, tiene loco. Javi, el problema es que a lo mejor el A ver, señor no mira, conoce esa historia del PNC. Yo estoy cansado de escuchar a Wilfredo Veira decir que el Pero PNC que es Wilfredo parte Veira es de... un traidor del partido, compadre. Wilfredo Veira es un traidor también. Bueno, ahora sí. Mira, yo Bueno, no tengo nada. vamos a Mira, seguir. ustedes no conocen esa historia de Punta Cabo y el hombre Es tiene en otra parte historia, razón. te están Wilfredo diciendo Veira, otra historia. Wilfredo Veira ha tratado. Oye, me van a hablar un rato ahí que me tienen aquí acalambrado. Wilfredo No, pero Veira espérate. es uno de los que ha buscado posicionarse en una organización política en el exilio. Lo mismo está hoy y voy a hablar y después me dicen todo lo que quieran decirme, pero la verdad es la verdad, señores. Hay una verdad. Mira, esta bronca está desde 2016. Que si Bigoa, que si Eduardo Arias, que si el hermano de, ¿cómo se llama?, de Ferrer, que si de Richard Schirmer allá en Alemania, Armando Domínguez, Marucci, La Espina, Me cagaste. toda esa nómina, y la misma bronca, la misma fazón. Y fíjate cómo es que factor común, la Constitución de 1940, y con esto no la estoy denigrando en lo absoluto, para que nadie más vaya a malinterpretar y diga que yo estoy hablando en contra de la Constitución de 1940. No. El problema es que es un mismo tema y están fajados todos por la misma cosa. ¿Saben por qué motivo? Por lo que dije hace rato con Sermón la pelotera. Porque es que todo el mundo quiere ser cacique, todo el mundo quiere ser el bárbaro con el hacha. Nadie escucha al otro y se cortan las cabezas entre todos, se faltan el respeto. Y eso en una organización, Mi hermano. como decía en un inicio, en una organización donde no hay ideologías políticas y estatutos serios de verdad para preservar la organización, sencillamente estos conatos no se dan porque a la mínima falta de respeto quedan sancionados. Y la segunda falta de respeto es expulsión simple de la organización. Y punto. Más nada que eso. Mira, Pasa que todo el tú sabes mundo lo que es nos a costó, la mazamba. tú sabes lo que nos costó Wilfredo Veira a nosotros. Espérate, para ponerlo Espérate, guachito. Veira Espérate. siempre ha tratado de buscar un lugar, porque todo el mundo quiere vivir del mismo cuento aquí en el exilio. Echarse fresco en los cojones y echarse billete en el bolsillo. Más nada que eso. Y no trabajar duro. Es una verdad como mismo Otaola y todos estos descarados se echan dinero en el bolsillo. Por eso no creo en nadie aquí y en ningún proyecto de esto, porque todos son unos improvisados, unos indisciplinados y falta de respeto. ¿Te das cuenta? Más nada que eso. Y entonces le estoy poniendo las cosas en contexto de que esta bronca es interminable. ¿Por qué motivo? Que siempre ponen las mismas cuestiones de por medio. No vamos a la historia del cubano y de la lucha del cubano desde 1868 hasta el día de hoy, el último segundo. No. Todo el mundo es como si fueran nuevos, como si fueran de preescolar, como si fueran anormales. Y discúlpeme que se lo diga así de esa manera, pero parecen anormales en la misma bronca de eterna. Brother, no maduran en 8 años. Yo me salí sencillamente de esta lucha y me dediqué al tema norteamericano simplemente porque no veo ningún progreso, no veo ningún avance en esta odientina de estar diciendo la misma mojonera de todos los días.
y nos reunimos aquí, nos faltamos el respeto y decimos que si el Consejo para la Guerra y decimos que si otra hora, que no sé qué, no sé cuánto, pero al final ninguno hacemos ni cojones. Y lo digo así con todas sus letras, ni cojones. ¿Qué es lo que pasa? Que somos come mierda aquí, que somos mongólicos, se nos va la vida en esto y los que facturan siguen facturando y nosotros aquí cogiendo mortificaciones y fajados, enemistados unos con otros porque nos creemos que sabemos más que nadie de un tema o de otro y punto. Pero al final, en la concreta, nada, cero, gana la dictadura por 65 años y 66 ya casi. ¿Qué hola? ¿Qué estoy hablando mierda yo aquí? Ah, bueno, ok. Esperen, siéntense. Mira, tienes toda la razón en lo que estás hablando. Toda la razón en lo que estás hablando. Y vuelvo y repito en lo que estaba diciendo. Mientras no reunamos toda la fuerza sobre lo que nos compete, que es la dictadura cubana, vamos a seguir hablando mierda y tirándonos cartuchazos en la cabeza o en los pies. Así de sencillo. No hay de otra. ¿Quiénes son los que tenemos en las manos la libertad de Cuba? No solo los que estamos aquí, sino a acciones concretas que nos lleven a la libertad de Cuba. Porque en definitiva, el cubano tiene un gran defecto y el defecto es el daño antropológico. Oye, Juan Carlos, ¿tiene usted idea más o menos, un número ahí, por ahí más o menos un estimado de cuántas organizaciones existen en el exilio? No solamente en el exilio de aquí de los Estados Unidos, en donde quiera que haya una organización en el mundo que tenga con el tema Cuba. A ver, hay unas 20, 25, 30 organizaciones. Yo no creo. Sí, las hay. Sí las hay. No, yo le diría que hay muchas más. A ver, yo doy un estimado, pero es que ninguno se pone de acuerdo. Ninguno se pone de acuerdo. Y eso es lo jodido, que no nos ponemos de acuerdo. Coño, qué trabajo nos cuesta ponernos de acuerdo en algo. Eso se llama caudillismo, señor Juan Carlos. Eso se llama caudillismo. El ¿Ok? caudillismo es un Hay efecto de 25, los hay años 50 del 25 o siglo 30 XVIII. organizaciones, 25 o 30 organizaciones alando todo el mundo para su lado con 25 o 30 caudillos. 1868, la guerra de los 10 años. Por eso, Oye, eso, Está mira, todo el mundo con la cabeza cortada. eso es nos más fácil. saca, eso Nadie nos ha conoce. Intereses pasado. Mira, personales tenía cojones contra el tamaño de la pelota de intereses nacionales. Todos estos caudillos van por intereses personales, no el interés Exactamente, cubano. exactamente. Entonces, por lo tanto, si una organización X, la que sea, pretende hablar el mismo idioma que las otras 24 organizaciones, no van a llegar ninguna, va a llegar a nada. A mí sinceramente me gustaría, sinceramente me gustaría ver lo concretado esto que tiene que ver con lo que está promoviendo el PNC, el gobierno en el exilio, y ver las casi 100 organizaciones que yo creo que hay, si no creo que me quedé arrancándose el pellejo unas a otras. No, es que te vas a coger, vas a esperar 65,000 milenios. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Te vas a morir y se va a morir toda tu familia y toda la mía. Y no va a mover nada de eso. PNC ahora. Yo recuerdo en 2017, miento. Yo estaba trabajando en un lugar y por eso lo pongo como referencia. Lo sé que es 2017. En el verano de 2017, yo recuerdo que Eduardo Arias y Raúl Chama, un chamaco que vive en Inglaterra, que vivía antes en Chile, no sé si alguno lo conoce por aquí, ahora anda por TikTok, es anexionista. Conversábamos sobre la concreción del partido, de recoger un dinero para las credenciales del partido, no sé qué, no sé cuánto, y todas esas historias. Al final todo se quedó en bla, 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 porque es que nadie quiere cooperar con nada.
y aparecieron 40 gente, dando ideas diferentes, no, porque el dinero se lo van a robar, no, porque son unos corruptos, porque esto que lo otro, y así. Y se armó la bronca y al final nadie hizo nada, porque es que todo es una indisciplina, porque número uno, el Partido Nacionalista Cubano no tiene estatutos, no tiene un sistema de disciplina que sea, ¿cómo se llama? Que corrija todas esas posturas, simplemente como eso. Y el mismo Eduardo Arias fue el primero que permitió todo ese relajo. Ven acá, ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué yo ven hice? acá, ¿Qué terrible. yo a hice? ver, Ven acá, déjame, en el partido, a permiso, ver, en el partido, en el espérate, PNC era, espérate un no, poquito. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Me retiré de toda esa pero mierdera, me salí de todo en el eso, como dije, PNC, me boqué de lleno para la política norteamericana porque, como decía anteriormente, todo es muela y cero dame un acción. char, terrible. Juan Carlos, en el PNC era donde también militaba el señor Carlos Juez. No, Ah, no, él no perteneció ahí. no, no. Carlos Cuerno perteneció ahí. Mira, Luqui, te voy a decir una cosa. Yo llevo 9 años dando dinero para el partido, para las distintas acciones que se están ejecutando en Cuba. O sea, que usted está dando dinero para el partido desde que vivía en Cuba, ¿no? Sí, señor. Ya. Sí, señor. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tratado de salirme del partido? Unas cuantas. Si vamos a hablar de la verdad, unas cuantas. Y ustedes saben por qué Eduardo no me lo ha permitido. Porque él sabe perfectamente que yo tengo la convicción de que yo voy a luchar por un pueblo que, aunque no quiera ser libre, yo lo voy a liberar. Y eso es lo que debieran interiorizar todos ustedes. Pero, señor Juan Carlos, eso es muy loable. Yo creo que aquí la mayoría de las personas, la mayoría de las personas que están aquí, también tienen ese interés y Por supuesto. no sé, No, por supuesto. esa persecución. Fíjese que yo no soy cubana y la tengo, ¿no? A mí me encantaría, ojalá, pero lo que intento es buscarle una fórmula que sea factible. Y yo, en mi opinión, la que ustedes proponen, y lo hago como crítica constructiva, no como crítica de decir que yo lo entiendo, que es una salida, que es una posibilidad, ¿no? Que me estaban preguntando ahora a mí por Dien que cómo Guaidó fue reconocido, ¿no? Como presidente en las elecciones. Digo, bueno, fue reconocido que no sirvió de nada y lo fue además por el Parlamento Europeo, que tampoco tiene la capacidad para reconocer absolutamente nada, porque eso, la capacidad es una decisión de cada uno de los estados. Y ahí hay mucha doctrina, y hay mucha historia, hay mucho, ¿me entiende? Pero luego en la realidad es que además no sirvió de nada. O sea, no sirvió de nada. Entonces, quiero decir que yo eso lo veo bastante complicado, por lo menos desde luego ahora, vista la posición que tienen los Estados Unidos con Cuba, que ahí tienen relaciones El diplomáticas. problema Si es hay que algo tan lo que no incomprensible. funcione Mire, lo que no funcione en un tema puede funcionar en otro. sí, sí, no. Sí, yo no le digo que ni le desanimo, y si usted quiere ver ese camino, es un camino, pues oiga, que tiene sus posibilidades, si usted confía en él, luche por él. Si yo no le estoy diciendo, o sea, yo por ejemplo, a mí me dicen, en esa lucha, digo, yo ahí no me metería mucho, o sea, Mira, sí que intentaría que que Estados Unidos o los países de la Unión Europea, lo que fuera, del mundo occidental, me da igual, el mundo entero, ¿no? Intentar demostrarle, ¿m? Primero, no que existe una dictadura, porque yo creo que eso es mucho más fácil y es muy evidente. Por eso es importante que existan las denuncias.
¿vale? De las faltas de libertades, de los abusos, de los asesinatos, de que no, que es mentira todo, que el panfleto que tienen puesto de constitución no es una constitución, en fin, todo eso está muy bien, pero para mí hay algo vital, ¿no? Y eso lo hablo desde el punto de vista jurista, ¿no? Que es el demostrar la ilegitimidad, ¿vale? Ya de origen de ese sistema. O sea, no, eso fue un golpe de Estado, ¿vale? No no vino ese gobierno ni se montó lo que hicieron de una manera legal, conforme a la ley que existía en ese momento en Cuba, que era la Constitución de 1940, que no era otra, ¿no? Entonces no se hizo saltándose todas las normas y todas las reglas, ¿vale? Que luego lo disfrazaron, le pusieron el nombre de revolución, romántico y tal, para que, bueno, todo el mundo lo creyera. Entonces, pues, bueno, yo intentaría llegar a los dirigentes, ¿no? En la política internacional, ¿no? Para intentar convencerlos de que esa es la realidad. Que también dudo muchísimo, sinceramente, No, que vayan a existir, no, de que hecho, se les vaya a tienes convencer. un buen punto. Tienes un buen punto. Y el punto es la legitimidad de las constituciones que a partir del año 1976 se implementaron en Cuba. Claro. Y además porque le digo una cosa, mire, yo esto ya lo he explicado muchas veces en los space, usted no me ha escuchado, pero yo ya lo he dicho que esto ya empezó, o sea, el proceso transicional que se está realizando en Cuba, eso ya empezó hace mucho tiempo, cuando colocaron, en primer lugar, antes de la Constitución del 2019, quitando a Raúl Castro del poder para que no pareciera una dinastía casi monárquica, absolutista, ¿no? Entonces vamos a quitar a este, vamos a poner a otro cuando se sabe perfectamente que quien mueve los hilos por detrás en la isla sigue siendo Raúl No, Castro. pero Ven acá, una Pero, pregunta, Luqui, ahí un momentico, dame un segundo. Ven acá, espera un espérate, momentito, no, que está termino, espera importante, un que estoy momentito. haciendo algo rápido. Ah, Espérate un segundito. Ven acá, Juan Carlos, ¿por qué tú dices que Wilfredo es un traidor? Porque quiero saber. porque a ver, Ayer no te lo dice Juan Carlos, te lo digo yo que es un descarado. May, ¿Cómo le después yo trata quiero a hablar, buscando una después, posición? no, después yo quiero hablar espérate, contigo. espérate. Después vamos a hablar tú y yo. Porque Háblame. expuso a miembros del partido que fueron muertos y fueron personas que fueron perseguidas de la dictadura. Nosotros tenemos nuestros muertos y esos muertos fueron por culpa de este señor. Quiere decir que Wilfredo es agente de la seguridad del Estado. A ver, yo no puedo decir que la sea agente de la seguridad del Estado, pero hizo acciones me la ponen difícil, caballero. Me la ponen difícil. No, pero usted acaba de decir que su partido tiene muertos y que Sí, Wilfredo es el tenemos, culpable de eso. tenemos personas muertas, tenemos personas perseguidas, tenemos personas bajo el ojo crítico de la dictadura. Y hay que remontarse al 2020. Bueno, al yo día tengo de- la manito levantada hace rato, si me al permitieran, por día de- favor.